Vale, creo que ya estamos grabando, entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Vale? Eh, ya la podéis ver, reaccionar con un thumbs up, si la podéis ver, porfa. Vale, perfecto. Vale, pues entonces, sí, voy a empezar hablando por los objetivos de la clase de hoy. Un poco la temática general es qué es la visualización de datos y lo vamos a dividir como en tres bloques. El primero es comprender el valor de la visualización, básicamente qué es esto de la visualización de datos y por qué es importante versus a tener los datos en crudo, por ejemplo. Luego vamos a hacer como un pequeño repaso histórico en el que veamos el origen de la visualización, o sea, de las primeras gráficas que se usaron hasta donde estamos un poco hoy, en el siglo XXI, con toda la revolución tecnológica que hay y tal. Y por último, vamos a poner todo en contexto del ecosistema analítico, que es un poco cómo funcionan las empresas o el ciclo de vida que tienen los proyectos analíticos o de datos, desde el origen, desde la comprensión del problema hasta la exposición de los resultados y la toma de acciones. Y no solo vamos a ver en los procesos, sino también las personas o los roles que están involucradas y también las tecnologías y habilidades que se necesitan para ello. Entonces, empecemos con el primer punto o el primer bloque, que es la visualización de datos. Pues básicamente, o sea, los datos sirven, la visualización de datos sirven, perdón, para poder entender de forma mucho más rápida unos datos en crudo que tengamos aquí. Y un ejemplo que estaba en las slides que es bastante potente es, por ejemplo, tenemos esta sopa de letras, por así decirlo, y lo que nos piden es encontrar la letra E. Entonces, si tú tienes que encontrar la letra E así a bote pronto, que esto seguramente, no sé si habéis hecho alguna sopa de letras alguna vez, pero es un horror. Tienes que ir fila por fila, viendo todas, poco a poco, y tienes que tener la suerte o la habilidad de que no te saltes ninguna E porque, porque están todas, porque eres capaz de ver todas, que normalmente el ojo humano tiene cierto error en hacer estas tareas mecánicas y repetitivas. Y entonces, con un simple ajuste en el que coloreamos las letras E de otro color y las resaltamos con el color rojo, se ve claramente cómo es mucho más fácil contar el número de letras E que hay y seguramente tardemos la mitad de la mitad de la mitad. Sabemos aquí que hay más o menos dos por fila, 6, 8, 10. Es una forma mucho más rápida de contar esto. Entonces, básicamente, este primer ejemplo lo que quiero mostrar es como como una simple gráfica o un simple ajuste, podemos entender mucho mejor los datos que tenemos delante. Y luego, este es otro ejemplo que os quería traer también, que a mí me gusta mucho. No sé si os suena alguno esto, se llama el cuarteto de Anscombe. Y no sé si os suena, pero bueno, aquí básicamente tenemos cuatro, cuatro grupos de datos, ¿vale? Tenemos como cuatro datasets, digamos, el uno, el 2, el 3 y el 4. Uno tiene una variable X y el otro tiene una variable Y, ¿vale? En cada grupo de datos. Em, Esto te lo puedes imaginar como dos variables, vamos, son dos variables numéricas continuas, pero te lo puedes imaginar fácilmente como el eje X, que sería el eje horizontal, y como el eje Y, ¿vale? Y así podríamos representar un poco estas dos, todos estos puntos. El primer punto sería el punto X 10 y 8,04, es decir, que estaría en el 10 de la horizontal y en el 8,04 de la vertical. Imagínate, digamos ahí, ¿vale? Entonces, estos datos nosotros los vemos así y no nos están diciendo nada de nada, ¿vale? Y de hecho, si vamos un paso más allá, intentamos como sacar información así como de resumen, sí, un resumen estadístico, podemos comprobar, que os lo voy a enseñar ahora, como la media de todos estos datasets es la misma, ¿vale? Todas estas filas tienen de media, creo que es 7,5, y también tienen una desviación típica que es la misma, ¿vale? Entonces, en un principio tú verías estos datos y dirías, joder, los estoy viendo aquí en una tabla, estoy sacando información descriptiva sobre ellos y parece que son todos iguales, pero claramente no son iguales, ¿vale? Y con el simple hecho de representarlos, podemos ver cómo son de diferentes, ¿vale? Como podéis ver,
todos ellos tienen indicado aquí en la esquina inferior derecha métricas de estadísticas, ¿vale? La M esta rara que se llama mu dice que 7,5, que esto es la media, que supongo que será la media tanto del eje X como del eje Y, ¿vale? Y como podéis ver, tienen toda la misma media. Sigma, que es el círculo ese como una O estirada, es 1,94 y eso es la desviación típica. Es decir, la media es 7,5, pero de, en general se desvían 1,94 puntos del 7,5. O sea que lo normal es que todos los puntos estén entre 7,5 menos 1,94 y 7,5 más 1,94, ¿vale? Es decir, que están todos como agrupados o separados a una misma distancia. Y luego la R esta, dice R es igual a 0,82, ese es el coeficiente de correlación de Pearson, que básicamente lo que indica es la fuerza y la dirección con la que estas dos variables se relacionan. Es decir, cómo de relacionado está la X con la Y. Y podemos ver que es en un 0,82. Es decir, que de media la Y vale 0,82 lo que vale la X, ¿vale? Más o menos es lo que significa. Em, o sea, esa es la tendencia que siguen. Entonces, puede ir de 1, por cierto, a -1. Es decir, que si la I, sí, esa es es un poco, sí, cómo de fuerte están relacionados entre -1 y 1, ¿vale? Entonces, hemos visto que todas estas variables estadísticas son iguales, por lo que podríamos entender que todo es muy parecido, pero luego si entramos en detalle a cada uno de estos cuadrantes, podemos ver que no tiene nada que ver, ¿vale? Por ejemplo, podemos ver que a lo mejor en el cuadrante uno, así es como nos lo imaginaríamos, ¿no? Vemos que todos los puntos están como en una misma dirección y tienen una misma, sí, una misma dirección y una misma pendiente, pero a lo mejor hay un poco de ruido o hay un poco de error, por así decirlo, natural, que hace que se desvíen un poco de esta pendiente o de este coeficiente de Pearson que tenemos, ¿vale? En el segundo caso, en el cuadrante número 2, vemos que esto lo que tiene pinta es que es en vez de tener una relación lineal, tiene una relación de coeficiente 2, es decir, como parabólica, ¿vale? Que esto a lo mejor os acordáis del cole, pero es básicamente que tenemos aquí un eje que está aquí y luego cae hacia un lado, cae hacia un lado y cae hacia el otro lado igual. Es como si pusiéramos un espejo en medio. ¿Vale? Entonces, con estos datos que tenemos representados, estos 10 datos, sacamos que la relación es así, pero en realidad lo que puede estar pasando es que nos faltan datos o, vamos, o sea, ahora visto así no tiene ningún sentido que, que la recta que define estos puntos sea así, sea una línea recta, sino que más bien tiene pinta de ser una parábola. En el tercer cuadrante vemos cómo esto sí que parece una correlación perfecta en el que todos los puntos están en la misma línea y lo que hay es simplemente un outlier. Un outlier es un valor atípico, perdonad, un valor atípico que se desvía mucho de lo que es la recta inicial. Em, entonces, aquí podemos ver, vale, sí, esto sí que tiene pinta de tener una relación lineal, pero no tiene pinta de ser esta que nos está dibujando la estadística. Más bien, parece que si nos hubiéramos quitado este outlier, que luego estudiándolo en detalle, pues a lo mejor diríamos, no tiene sentido, como imaginaos que esto es el peso y aquí tenemos la edad. Pues de repente no tendría sentido que la edad llega hasta 50 y tenemos aquí un valor que de repente es 180 o 150. No tendría valor y eso con tener un poco de conocimiento del problema, pues diríamos, vale, este outlier es un dato que se ha recogido mal, entonces lo podemos descartar y ya descartando este dato cambia mucho la peli de esta recta, ¿vale? Y en el último caso lo que vemos es que tenemos lo que parece más bien que la variable y no importa, ¿vale? Que da igual, pase lo que pase, todo va a tener el valor de la variable x. Pero menos esto que también parece un outlier, por así decirlo, un valor atípico, ¿vale? Entonces, con esta facilidad, con la facilidad en plan de simplemente plotear estos puntos con un scatter plot, toda esta información que no nos dice nada en un principio, eh, pasa a tener un valor mucho más potente. Y lo que aquí habríamos tardado años, bueno, no años, pero lo que habríamos tardado mucho tiempo en entender, minutos, en un simple vistazo, en un segundo, podemos entender perfectamente cómo están distribuidos estos datos, ¿vale? Em, entonces, esto es un poco lo que se resume la visualización de datos, ¿vale?
convierte información compleja en gráficos claros, lo que facilita su interpretación, análisis y comunicación, ya que se destacan patrones, tendencias y relaciones de forma accesible, que es literalmente lo que acabamos de ver con el cuarteto de Anscombe. Y lo que tiene su propósito final es transmitir la información de manera clara, comprensible y útil, como ya hemos dicho antes, destacando patrones, tendencias y relaciones. O sea, facilita la vida a la audiencia, básicamente, y también como que habla el mismo idioma. Esto lo que puede parecer que da un poco de miedo a través de los ojos, es fácil de comprender por cualquier persona, ¿vale? Em, Hay cuatro puntos que, que explican muy bien por qué es tan importante la visualización de datos, perdona. Vale, el primero es la claridad y la rapidez. O sea, al final, no sé si eso habrá pasado en las imágenes que os he enseñado, como por ejemplo la de la sopa de letras, pero el cerebro procesa imágenes unas 60.000 veces más rápido que el texto. Lo que tardas minutos en entender una tabla, puedes entenderlo en cuestión de segundos en un gráfico, ¿vale? Entonces, como que facilita mucho el trabajo de comprensión. Y luego también hay una cosa muy curiosa, que no sé si lo habéis oído hablar de ello, pero es parálisis por análisis, que es cuando tú tienes un montón de datos. Imaginaos, a mí me ha pasado de hecho hace poco, em, cuando empecé en el trabajo este nuevo, yo no tenía ni idea de que eran todos estos datos que yo estaba viendo, era una empresa de pagos, y entonces tenía muchísimos datos nuevos, muchísimas tablas nuevas con escenarios diferentes, y a mí me costaba mucho saber por dónde empezar. Que esto es un poco parálisis por análisis. Tienes tanto que no sabes muy bien por dónde empezar ni cómo abordarlo. Y al final, pues ploteando y usando gráficas y bueno, hablando con gente que tenía más conocimiento del mundo, al final tú reduces esa sobrecarga cognitiva y te ayuda mucho a interpretar los datos y superas ese como miedo inicial para poder abordarlos. Em, y luego, por último, también, como hemos visto en el cuarteto de Ascom, em, puede reducir errores de interpretación. O sea, lo que aquí vemos como un claro outlier, pues esto a lo mejor aquí no lo vemos tan claramente en el número 3, pero que yo creo que es este valor de aquí. Pero al plotearlos vemos claramente cómo ese error se puede evitar con un simple vistazo. El segundo punto es la identificación de patrones. Que básicamente, otra vez, el ojo humano es mucho más fácil detectar anomalías o patrones. O sea, nosotros de un simple vistazo pues hemos visto en plan si la correlación era lineal, ascendente, o en otro caso descendente. Podemos ver también si es una relación lineal o parabólica, en plan de primer grado o segundo grado, o puede haber más incluso. Em, entonces, con un simple vistazo tú puedes entender como patrones ocultos o correlaciones ocultas que es difícil de ver en una tabla. Y ahora un buen ejemplo de esto es, por ejemplo, el- si tú eres yo qué sé, un jefe de finanzas y tú tienes una tabla con todas las ventas que ha hecho tu empresa y ahora vamos a imaginarnos que es una empresa del nivel de IKEA que tiene millones, bueno, no millones, pero tiene, bueno, millones de ventas seguro, pero también tiene bastantes cientos de tiendas en diferentes países con diferentes monedas. Entonces es muy difícil entender todo eso, pero tú todo ese dato lo puedes como agregar y poder enseñarlo en un dashboard con a lo mejor lo divides por tienda o lo divides por país o lo divides por mercado, eso ya lo vas viendo como sea. Pero es mucho más fácil de tener esa información al alcance de la mano que si fuera una tabla de datos en crudo. Em, entonces, básicamente la claridad y sobre todo la rapidez para interpretar la información y luego para ver patrones que a lo mejor son más difíciles de entender simplemente analizando los datos. Y luego otros dos puntos es que, como hemos dicho antes, si tú tienes una barbaridad de datos sobre las ventas sobre cada venta que ha pasado, es muy difícil de poder tomar una decisión, a no ser que o sea, vamos, es muy difícil tomar una decisión correcta, aunque tengas un montón de saber del negocio. Em, a lo que me refiero aquí con simplifica datos multifacéticos es que tú puedes combinar muy fácilmente muchas dimensiones de distinto tipo. O sea,
puedes tener un gráfico que sea a lo largo del tiempo, como por ejemplo las ventas que han pasado en 2026 o las ventas que han pasado desde 2020, perdonad. Em, También puedes añadir la dimensión de la geografía. Esto imagino que lo habréis visto alguna vez, pero hay muchos mapas de calor que son que lo que son es un mapa. Es un mapa, me refiero a un mapa geográfico, en el que tú tienes, por ejemplo, si os imagináis en España, pues en España puedes tener, yo esto lo he visto hace poco, la densidad que hay de vivienda en distintas partes de España. Entonces tú puedes ver como a lo mejor en capitales o en ciudades más importantes, como puede ser Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, hay mucha más densidad de vivienda, que es un color mucho más sí, caliente, se dice, que puede ser rojo oscuro, por ejemplo. Y luego si te vas a lo que es al espacio que hay entre esas ciudades más importantes o en provincias con menos población, pues ves claramente cómo está vacío. Y es una forma muy fácil de representar lo que se conoce como la España vacía o la España vaciada, que es donde hay muy poca gente y de hecho se está fomentando ahora para que la gente se vaya ahí. Entonces, toda esa información tú la puedes tener al alcance de la mano con un dashboard o con un cuadro de mando, lo que facilita mucho la comprensión de un cierto problema. Entonces, como acelera la comprensión, pues también acelera la toma de decisiones. Y lo que nos ayuda a hacer una visualización es decir, vale, pues esta, como el ejemplo de antes, esta parte de España está más vacía, pues aquí hay una oportunidad de que se vaya, de que se acelere el negocio, la economía de la zona, entonces vamos a poner ayudas para que la gente se vaya a vivir ahí, por ejemplo. Básicamente lo que te ayuda es decir, aquí hay un problema o aquí hay una oportunidad, ahora vamos a tomar acción para poder o resolver el problema o aprovechar esta oportunidad de alguna forma. Em, y por último, es una cosa que yo creo que es muy importante, es una comunicación universal. Em, yo esto lo he visto mucho en mi trabajo. O sea, al final trabajo con gente de muchos países que habla idiomas muy diferentes. Sí que es verdad que nos comunicamos todos por inglés, pero no todos hablamos muy bien inglés. Entonces, lo que a ti a lo mejor te cuesta explicar con palabras, con un simple gráfico, es muy fácil de demostrar tu punto. Entonces, rompe barreras brutales de idioma y de formación técnica. Al final, esto también es muy importante. Yo soy ingeniero de datos y tengo una formación técnica, pero a lo mejor la persona con la que estoy hablando es una persona de negocio, que lo que tiene es una información brutal sobre el negocio, pero a lo mejor no entiende exactamente lo que significa un dato u otro, lo que significa una métrica u otro. Entonces, también, aparte de que yo con una gráfica puedo hacerme entender con él, es muy importante que hablemos el mismo idioma, por así decirlo. O sea, yo a él que le cuente lo que he hecho para tener la máxima eficiencia posible y los datos de forma más eficiente posible, a él no le importa nada. Entonces, es una forma de comunicarte universalmente, pero también hay que tener en cuenta que hay que intentar hablar el mismo idioma, ¿vale? Pero básicamente el punto que quiero hacer es que no hace falta saber estadística avanzada para entender una gráfica. En general, casi todas las gráficas o las mejores gráficas son aquellas que son fáciles de entender por todo el mundo. Em, y también, como ahora tenemos mucho más acceso al dato, lo que antes se pensaba que era un trabajo solo al alcance de analistas, ahora es una habilidad que cualquiera puede tener. Y sobre todo es una habilidad que el mercado valora mucho, por así decirlo. No hace falta que sepas programar, lo que hace falta es que estés cómodo con datos y que puedas ser capaz eh, analizar, de analizar datos y de poder entender datos de forma fácil. Porque es que al final a día de hoy con el Big Data, el Internet of Things y todas estas tecnologías, se generan datos que es una locura. Se generan más datos de los que se pueden almacenar. Entonces, poder estar cómodo con ellos y poder entender lo que dicen es bastante importante. Em, y luego también otra cosa que también es una cosa que habla mucho en el libro, es que los gráficos y las visualizaciones ayudan al storytelling persuasivo. O sea, que yo te enseñe números de ventas, a lo mejor a ti no te va a decir nada, pero si yo soy capaz de contarte una buena historia alrededor de esos datos o alrededor de esas gráficas, pues a lo mejor consigo convencerte de mejor manera o consigo emocionarte. Al final, una visualización que esté bien preparada con una buena historia detrás
ayuda a tomar decisiones y mueve al que la está escuchando a la acción. Esto lo hablaremos más al final, pero hay muchas formas de saber con quién estás hablando y cómo hacer que tome una decisión o que tome una decisión que tú creas que es la correcta o que al menos haga algo con ese insight que le has dado. Luego, de hecho, os voy a enseñar un vídeo, si da tiempo, yo creo que dará tiempo. Es un vídeo muy corto eh, que podemos ver perfectamente en 4 minutos un data storytelling que es brutal, que es bastante famoso, a lo mejor lo habéis visto, de hecho. ¿Vale? Entonces, con estas dos slides de por qué es importante esto, ¿hay alguna duda? ¿O ha quedado más o menos claro? ¿Alguien quiere añadir algo? Vale. Em, vale, no dudéis en preguntar, ¿eh? Si tenéis cualquier cosa o si queréis incluso aportar algo de vuestra experiencia personal, yo estaré encantado de escucharos y de aprender también. Em, vale, pues ya como he puesto un poco en contexto por qué es la visualización y por qué es importante, en plan que aquí es lo que ayuda, vamos a ver algunos ejemplos en la vida real o sí, aplicaciones más reales del mundo actual, por así decirlo. Em, la primera, que está seguro que os suena, es la medicina, cómo se ha utilizado para radiografías. Por ejemplo, aquí podemos ver un cerebro, esto es una radiografía del cerebro, no sé cómo se llamará, pero podemos ver aquí una zona que parece que está más afectada y cómo con no sé qué tratamiento será, FUS, no sé qué significará eso, pero cómo se abre aquí como la barrera protectora que protege el cerebro en un pequeño punto para administrar ese tratamiento y cómo a las 48 horas eso está cerrado o está más cerrado al menos. Entonces, esto es un ejemplo perfecto para entender cómo el tema de la visualización gráfica ayudó en el mundo de la medicina. Em, Esto es otro que me parece muy interesante también. Esto es UX, un ejemplo de UX digital. UX significa User Experience, que es la experiencia del usuario. O sea, nosotros imaginemos que eh, estamos en una página web, como si te digo en Amazon.com, o para comprar entradas de cine, o para comprar unos zapatos, por ejemplo, ¿vale? Este punto rojo es lo que se conoce como el punto de conversión, o creo que en los apuntes sale como CTA, que es Call to Action, ¿vale? Que es básicamente tú lo que quieres es que tus usuarios eh, se metan aquí. O sea, quieres que vean esto para que aprieten ese botón y al final conviertan aquello que quieres convertir, que puede ser pues una venta de unos zapatos, la venta de una entrada, o yo qué sé, o algo de change.org para que voten para un cambio, ¿vale? Em, y con un cierto software fueron capaces de detectar, o sea, se es capaz de detectar dónde el ser humano planta el ojo en esa página, ¿vale? Yo creo que esto también será, pues en aquel momento en el que dices, aceptas no sé, aceptas las cookies, tal, no sé qué, o es bien eso, o bien que hicieron un experimento con gente que estaba al tanto. Pero aquí como podemos ver es que mucha gente en vez de ir a donde tú quieres que vayan, que es a esta esquina superior derecha, donde pueden en plan convertir aquello que les estés vendiendo o mostrando, a la gente se le iban los ojos a este texto, ¿vale? Y entonces lo que estás haciendo es perder mucho cliente o mucho negocio porque no estás optimizando de manera correcta esa página para enseñársela a tus clientes. Entonces, al final, esto lo que te da es en plan, oye, no sirve de nada esta estructura que tenemos, tendremos que cambiarla y al final lo que haces es incrementar esa conversión eh, para también incrementar la métrica que desees incrementar. Em, este es otro ejemplo como sí, en un mercado digital o en cualquier marketplace. Luego este es, por ejemplo, un mapa de calor, como antes hemos hablado de uno, pues aquí podemos ver, en este caso es para un tema de salud pública, como es el cambio climático, y que aquí lo que vemos arriba es el mapa de carbono. Pues podemos ver en zonas más rojo oscuro
como hay más de 29, eh, sí, no sé si serán kilos de CO2 o lo que sea, pero podemos ver cómo en Estados Unidos están bastante, bastante afectados por por la cantidad de carbono por persona. También podemos ver aquí esto es perdón, el sudeste asiático. Esto es árabe, o sea, joder, los países árabes, yo creo que tendrá que ver a lo mejor con el tema del petróleo. Y luego vemos otros países como Rusia que también están bastante afectados, Canadá. Entonces aquí nos hacemos una idea de em, cuánto carbono hay por país. Y luego, en plan, también otro gran ejemplo de la salud pública es, no sé si os acordaréis, imagino que sí, en el COVID cómo nos bombardeaban a gráficos que ayudaban a entender un tema tan complejo como eso, como la pandemia, em, de forma mucho más accesible. Yo de hecho me acuerdo porque es que al principio no se sabía nada de esto. Y yo me acuerdo que estaba en Twitter y vi una gráfica bastante buena. Os he intentado encontrar antes, pero no la he encontrado. Que básicamente lo que hablaba era de cómo afectaba la tasa de movimiento, era como algo así, para evitar o no el contagio. Y decía en plan, si tú te mueves no sé cuánto, cierto, o sea, si hay no sé qué tasa de movimiento que es, pues imaginaos en un día normal, la gente entrando y saliendo de bares, entrando y saliendo del bus, de tal, de no sé qué, enseñaba cómo en plan un contagiado podía contagiar muy rápidamente no sé, a 10 100 personas. Mientras que si la tasa de movimiento era mucho más pequeña, cuando estábamos encerrados en casa, esa tasa de contagios se reducía bastante. Y era una gráfica súper interesante que a mí me encantó, pero no la podía encontrar. Pero vamos, para el tema de salud pública se ha usado de toda la vida. De hecho, también hay un ejemplo bastante bueno en los apuntes que habla em, de cómo se paró no sé si era una epidemia, yo creo que también era una epidemia, que no se entendía muy bien cómo se estaba expandiendo y al final le hicieron una gráfica muy interesante que es que enseñaban en cada casa cuántos contagios había habido. Y lo hacían tenían un mapa del barrio y en cada casa tenían un puntito. Y al final lo que veían es que había muchísimos puntitos que estaban muy cerca de un punto de agua, de una fuente en la que la gente iba por agua. Y que de hecho los dos o tres puntos que estaban más alejados era gente que iba ahí por agua porque les pillaba de camino al trabajo o algo así. Em, y eso era como 1800 o algo así, no sé para qué tipo de peste fue, pero vamos, bastante interesante. Y luego otra aplicación en el mundo real, un clásico, es, por ejemplo, en el mundo de los negocios. Os he puesto un gráfico de la bolsa, que esto a lo mejor os suena, yo no tengo ni idea de cómo interpretarla, pero es un claro ejemplo de otro gráfico que sirve en el mundo real. Pero vamos, en el mundo de los negocios tienes gráficas de todo tipo, como ventas por categoría, ventas por tienda, cantidad de clientes que utilizan tu plataforma y cosas de este estilo. Em, entonces, sí, hay 1000 aplicaciones más, pero yo os he puesto estas cuatro. No sé si alguno quiera compartir algún ejemplo, si tenéis alguna pregunta, adelante. Yo voy a ver un poco de agua, que me estoy quedando seco aquí. Vale, pues esa era un poco la primera parte. Enseñaros algunos ejemplos de gráficas que han sido así útiles y luego también como hablar un poco de por qué son importantes, de lo mucho que facilitan al ser humano para la toma de decisiones, básicamente. Entonces ahora vamos a pasar al segundo bloque, que es la evolución histórica, ¿vale? Que es un poco un repaso a través del tiempo de cómo han evolucionado los gráficos. Entonces, este es un cronograma, una cronología de hitos que había en los apuntes. Os lo he plantado aquí.
Pero vamos, lo que se conoce como el primer gráfico, creo que es del 500 antes de Cristo, algo así ponía, que era un mapa babilónico. Em, pero luego también más adelante los egipcios los han usado para gestionar tierras y recursos. Eran cosas bastante rudimentarias, no era nada fancy. Pero vamos, ahí ya se ve como desde hace miles de años se han estado utilizando gráficos para ayudar a la gente. Y luego también un hito bastante famoso fue en el 150 después de Cristo cuando Ptolomeo crea mapas basados en coordenadas astronómicas, que es como, por así decirlo, el primer mapa, que ahora nosotros estamos muy cómodos con Google Maps, pero antes era otra peli. Para la primera forma de presentar ubicaciones de manera precisa. Yo me acuerdo, de hecho, cuando era pequeño, mis padres en el coche con un mapa, uno conduciendo y el otro estaba con un mapa de papel intentando entender qué carretera coger, que ahora es impensable con todos los avances tecnológicos y tal. Pero me acuerdo cómo pasamos de ese mapa en papel al TomTom y luego ya pasamos cada uno a su móvil, que no hace falta ni TomTom ni nada. Em, y entonces eso, bueno, el mapa ese de Ptolomeo de las coordenadas astronómicas, pues es un poco la base de la cartografía, luego se utilizó mucho en muchos mapas. Y luego llega un tipo que se llama William Playfair, que introduce gráficos de barras y líneas. Y esto es algo que ahora para nosotros es totalmente normal, ver un gráfico de líneas, cómo evoluciona con el tiempo, pero antes no existía. Y esto fue a partir de la revolución industrial, básicamente, en el que ya la producción era mucho mayor, entonces había una necesidad de poder traquearla y entenderla. Entonces, perdonad, este tipo, William Playfair, em, se inventó gráficos de barras o gráficos de líneas. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, lo que podéis ver es a lo largo del tiempo, una línea que es la línea roja, que es la de importaciones o exportaciones, yo creo que es exportaciones, y luego la línea verde, que es la de importaciones. Entonces aquí podemos ver fácilmente de un plumazo épocas de superávit, imaginaos desde 1780 hasta 1792 o 93, luego una pequeña época de déficit económico para luego volver otra vez a una época de superávit. Superávit es cuando tus importaciones generan más de lo que te cuestan, no, perdón, al revés, cuando tus exportaciones generan más de lo que te cuestan las importaciones. Es decir, que tú eres capaz de sobrevivir con lo que tienes y puedes comprar de más, o sea, puedes destruir con lo que tienes y puedes incluso vender lo que te sobra para comprar cosas que no tienes. Entonces esto ahora nos parece muy simple, pero en aquel momento esto era una revolución. Que básicamente pues ayuda a entender en dónde estamos hoy en día. Fue como el primero, el padre de la visualización moderna se llama. Este gráfico creo que es de 1801. Y luego después de eso, en el siglo XIX, llegó lo que se conoce como la edad de oro de las visualizaciones o la revolución visual, como lo queráis llamar. Yo os he traído dos gráficos muy interesantes para hoy. Este es de una tipa, de una enfermera que se llama Florence Nightingale, em, que era una enfermera que estaba a cargo de cuidar soldados británicos en la guerra de Crimea, ¿vale? Entonces, ella tenía un problema, que es que ella quería enseñar o quería en plan decirle a la gente, oye, que no, el problema no es que la gente muera en combate, el problema está que la gente se está muriendo por enfermedades que son totalmente predecibles y que podríamos evitar, ¿vale? Entonces, como la gente no le estaba entrando muy bien por los oídos lo que ella estaba contando, decidió explicarlo con un gráfico para ver si entraba a la gente por los ojos. Y entonces lo que hizo fue, esto se llama, por cierto, La Rosa de Nightingale, es del año 1858 o algo así.
Y lo que tienes es en plan 12 pizzas, ¿vale? O 12 quesitos que son de igual tamaño, de igual, sí, de igual ancho, de igual grosor. Entonces, cada uno es un mes del año. Aquí vamos de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, tal, 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 hasta llegar otra vez a junio. Em, y luego, en plan, aquí sigue, aquí, ¿vale? O sea, aquí tenemos marzo del 85, pues aquí tenemos abril del 85 también. O sea, que sigue por aquí. Em, y entonces, cada pizza o cada quesito es un mes del año. Y luego la altura o el radio, en este caso, del círculo, em, significa el número de muertes, ¿vale? Y entonces en rojo o en rosa tenemos heridos por guerra, o sea, muertos por heridas de guerra directamente. En azul tenemos enfermedades contagiosas que serían previsibles con medicación, es decir, estas son las muertes que son más evitables. Y en negro tenemos todas las demás causas. Entonces, podemos ver como al principio, vale, sí, al principio el problema era las muertes en combate, o no es que fuera el problema, pero sí que eran más, se veían más, ¿vale? Pero las muertes por enfermedades que son previsibles eran mucho más grandes. Como podemos ver al final aquí de todos estos quesitos, estos son, por cierto, muertes de soldados británicos, simplemente soldados. Entonces podemos ver cómo lo que dices, joder, la guerra está acabando con todos, en realidad no es solo la guerra, sino que también es las enfermedades que son fácilmente salvables con medicación que existía en ese momento. Em, entonces aquí vemos cómo con este gráfico consiguió reducir la altura del área azul em, y con eso reducir también el número de muertes totales. Em, entonces eso, básicamente a Florence le estaba costando convencer a la gente, creó este gráfico y como resultado se estima que salvó unas 700 vidas de soldados y luego evitó a más de 5.000 estar en cama o estar padeciendo una enfermedad, em, sí, en la cama de una enfermería o lo que fuera por la medida preventiva de medicamentos. Em, y como dato así curioso, fue la primera mujer que entró en la Real Sociedad Estadística Británica, eh, que fue un poco después de este año. Eh, y es un buen ejemplo de eso, de una de las primeras data storytellers de la historia. Al final ella tenía un problema que es que la gente no le escuchaba en cuanto a las muertes que estaba pasando a los soldados británicos, dijo, vale, pues si no me están escuchando, se lo voy a enseñar para que lo vea todo el mundo. Y con los gráficos la gente fue capaz de tomar acción y prevenir de mejor forma estas enfermedades. Hay otro, o sea, este es otro ejemplo de salud pública, pero también hay otro ejemplo muy bueno que creo que está relacionado con, em, era era un gráfico, o sea, bueno, era un problema que había en un hospital en el que básicamente mucha más gente moría a manos de doctores que a manos de enfermeras, muchos más partos, y que había cierta enfermedad que estaba acabando con un montón de niños y madres. Y entonces alguien vino con la idea en plan de decir, oye, ¿por qué no nos lavamos las manos? Lo que ahora es impensable, antes no lo era. Oye, ¿por qué no nos lavamos las manos antes de que las mujeres den a luz? A ver qué pasa. Entonces se redujo mucho la mortalidad infantil y de las madres y, y al final se vio que era una forma bastante fácil de evitar ese problema. Y como era algo que no era común en aquel momento, pues la gente no hacía caso. Pero luego, con un buen gráfico, que ahora no recuerdo muy bien exactamente cómo era, lo intentaré compartir en el foro, mostraba que no tenía nada que ver con las habilidades del doctor ni nada, simplemente era por lavarse las manos. Luego, si me acuerdo y lo encuentro, os lo pongo. Em, y luego otro gráfico que os quería traer, que este gráfico ha sido elogiado muchas veces, es como el mejor gráfico de la historia o algo así. Yo cuando lo vi por primera vez dije, bueno, fine, está muy bien, pero tampoco entiendo muy bien qué es lo que me están intentando decir aquí.
hasta que luego lo leí y lo entendí un poco mejor, o sea, leí básicamente la leyenda. Esto lo hizo un tipo que se llamaba Charles Joseph Minard, que era un retirado civil, un ingeniero civil francés que se retiró y produjo este mapa sobre la campaña de Napoleón en Rusia en 1812 a 1813. Una campaña que, como imagino sabréis, fue un fracaso absoluto. Napoleón se creía que podía llegar hasta cualquier punto del mundo y cuando llegó a Rusia el frío le paró. Entonces podemos ver en marrón el grosor, por así decirlo, del marrón son soldados que van a Rusia, ¿vale? Entonces vemos que al principio había mucha gente y que poco a poco se fue reduciendo. Y podemos ver en negro es la gente que se retiraba, que se bate en retirada. Entonces vemos que casi al final todos los que llegaron a Moscú se retiraron por el frío. Y luego aquí abajo podemos ver cómo conecta ciertos momentos clave con la temperatura que hacía en Rusia. Es una temperatura, dígitos del termómetro de Raumar o algo así. O sea, no creo que esté en grados, pero vamos, se puede ver en plan cómo el frío afectó a, a distintas retiradas o a la muerte de muchos soldados. Es un gráfico muy difícil, pero es una buena forma de ver cómo se pueden combinar muchísimas dimensiones en un solo gráfico, en una sola página. Em, y luego, después del siglo XIX, llegó el siglo XX y con él llegaron un par de personas famosas. Uno es John Tukey, em, que creó gráficos que, al igual que el otro tipo, el Playfair, inventó los gráficos de diagramas y los gráficos de líneas, los gráficos de barras y de líneas. Este tipo inventó otros gráficos que antes no existían, que es, por ejemplo, los box plots, que a lo mejor suenan, pero que es una forma de ver una distribución de una cierta variable. Y también inventó los diagramas de tallo o de hojas. Y también había otro tipo llamado Jacques Bertin, que era un sistema que establecía en plan los principios para poder diseñar gráficos claros y efectivos, con un cierto sistema de colores, de tamaños, o sea, básicamente cómo poder enseñar gráficos de forma más estratégica y de mejor, y que sean capaces de contar mejor la historia. Em, y luego a partir del siglo XXI, bueno, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, llegó lo que fue la transformación digital. Em, sí, entonces esto es un logo que no sé si os sonará. ¿Alguien sabe de qué es este logo? Pues obviamente ya no es así, pero en algún momento sí que fue así. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien se la juega? Vale, pues este logo es de IBM, International Business Machines. Ahora lo conoceréis por la I, la B y la M. Em, pero, pero vamos, o sea, era una consultora muy famosa, vamos, lo sigue siendo bastante grande, pero eran muy famosas porque se metieron muy rápido en el mundo de los ordenadores. Em, Machines aquí se refiere, bueno, sí, eran máquinas, pero vamos, ahora están muy metidos con el mundo de data, por ejemplo. Entonces, desde el principio ha sido una empresa muy tecnológica y ellos crearon un software muy básico que facilitaba la creación de gráficos de barras y de líneas. Entonces fue como el primer paso para demostrar el uso de herramientas computacionales para visualizar datos. Era muy rudo y muy cutre, por así decirlo, em, pero sirvió eh, para poder como facilitar el acceso a los gráficos a las personas, o a las personas de negocios, al menos. Luego, un poco más adelante, creo que fue alrededor de 1990,
Microsoft creó el paquete Office, o al menos creó Excel, que es una herramienta que imagino que a todos os sonará. Habrá más detractores y gente más a favor. Yo no soy muy fan, si os digo la verdad. Pero lo que sí que hay que reconocerle a Excel es que es una herramienta súper potente que está totalmente instalada en el mundo profesional, que todo el mundo o casi todo el mundo la ha usado, y que es súper útil. Es una forma muy fácil de con una simple tabla poder demostrar o poder enseñar insights que antes, pues eso, requerían de mucho tiempo. Y aparte, no solo de la capacidad que tienen para generar visualizaciones y tal, eh, es muy potente en el sentido de que puedes hacer muchos cálculos y muchas transformaciones en una de estas. Yo ahora soy ingeniero de datos, y tenemos como una cruzada con Excel, porque al final hay muchas veces que tú generas un dashboard o algún tipo de reporte, y lo primero que te piden es si se puede exportar a Excel. Y entonces dices, pero si te estoy haciendo el reporte exactamente para que no tengas que usar Excel. Pero, pero bueno, es un poco sí, la batalla de que, o sea, ahí es una buena demostración de que no solo importa generar un gráfico que sea útil o un reporte que sea útil, sino que es importante también que la gente lo use. Y si ellos lo usan con Excel porque es lo que están cómodos, pues bueno, allá ellos. A lo mejor el problema es más tuyo para saber cómo convencerles de usar Power BI en este caso, o Looker, o el que sea. Em, y luego ya, pues a partir de principios de siglo, llegó estos gráficos interactivos y de exploración dinámica. Este en concreto creo que es Power BI, pero hay 1000 tipos de gráficos. No sé si os sonarán o no, pero está ThoughtSpot, creo que se llama, está Tableau, que es el de Google, que es bastante famoso también. em, y hay 1000. Yo he trabajado en IKEA, trabajamos con Power BI, que está muy bien porque, vamos, yo creo que todos tendrán funcionalidades parecidas, pero Power BI está bien porque tú lo podías conectar directamente con la base de datos. Entonces, en el momento en el que el dato se generaba, eh, se transformaba, no sé qué, y se ingestaba en la tabla a la que estaba conectada Power BI, pues ya lo podías ver tú en tiempo real. Entonces, o bien lo podías tener en tiempo real o que se actualizara cada día a las 8 de la mañana, por ejemplo. Que eso al final también depende mucho de quién va a ser el que esté usando este gráfico, eh, porque sí, como que mola mucho tener un gráfico que esté conectado en tiempo real, pero si lo va a usar, si las personas que lo van a usar lo van a usar los lunes a las 9 de la mañana, a lo mejor con actualizarlo el lunes a las 5 de la mañana te vale. Entonces, y te ahorras una pasta al no tenerlo conectado en tiempo real. Em, pero bueno, aquí es donde estamos hoy en día. Em, Ahora lo que se está viendo mucho, o se está empezando a ver, em, son gráficos con los que se puede hablar en lenguaje conversacional. Es decir, que haya una inteligencia artificial, un modelo de estos de Large Language Model, LLM, que esté conectado a los datos, entonces que tenga la capacidad de analizar los datos, que tú puedas pedirle que te haga ciertos gráficos. Entonces, imaginaos em, que yo tengo la información de mi empresa, que son todos los pagos que han ocurrido en cierto tiempo, en los últimos meses, y yo le puedo preguntar, vale, ¿cuál es el método de pago que más se está utilizando en Brasil, por ejemplo? Vale, entonces, lo que haría la LLM detrás o debajo del capó sería tirarle una query en el idioma que sea, SQL, Python, PySpark, lo que sea, y decirle, vale, lo que quiero es que me selecciones todos los pagos, que me los agrupes por región, que me los cuentes, perdón, que me los agrupes por región y por método de pago, y que me cuentes cuántas filas hay. Y quiero que me lo enseñes en un gráfico de barras, por ejemplo. Y entonces me enseñaría que en Brasil, por ejemplo, en los últimos 5 años, lo que más ha habido ha sido Apple Pay, seguido por pago de tarjeta, seguido por transferencia bancaria, por ejemplo. Em,
Eso es una cosa que se está empezando a ver ahora mucho con la inteligencia artificial, pero para que eso funcione y dé datos de verdad útiles, o sea, te dé gráficas útiles, la clave es que el dato esté bien. Una expresión que se llama garbage in, garbage out, que es basura que entra, basura que sale, que es que si tú tienes datos que no reflejan correctamente la realidad, los análisis que tú obtengas de esos datos van a ser igual de erróneos eh, que los datos. Entonces, las decisiones que tú vayas a tomar van a ser, eh, sí, van a ser una mierda, eh, porque la LLM al final no puede corregir los datos, lo que simplemente va a hacer va a ser interpretarlos. Entonces, eso está ahora transformando un poco la escena. En mi empresa, por ejemplo, no hay tal cosa aún, pero sí que tenemos, es, por ejemplo, un modelo que sabe los datos que hay. Entonces, a mí esto me vino muy bien porque yo podía llegar y decirle al modelo, es como, imaginaos un chat GPT, pero que está conectado, en vez de tener datos de todo Internet, tiene datos solo de mi empresa. em, y no solo en plan de toda la empresa, del negocio y tal, sino que tiene datos más bien de las tablas que tenemos en nuestro poder. Em, y entonces yo le puedo decir, vale, estoy interesado en saber cuántos pagos se han intentado en la última semana y cuántos han fallado, por ejemplo, ¿dónde puedo ver esta información? Y entonces piensa un poco y dice, vale, pues esta información la vas a tener en una tabla que se llama Payments Retries, por ejemplo, me lo invento. em, que está en esta database, está en la database de payments. Y entonces ya pues me ahorra un... O sea, no siempre acierta, obviamente, hay que tener mucho cuidado, pero sí que me ahorra bastante trabajo. Entonces eso es un poco donde estamos a día de hoy. Esta es sí, la evolución. Uy, perdonad que he visto... Ah, no hayáis contestado. Perdonad que acabo de ver ahora el chat. Y Y sí, Nuria y Pedro Santiago estabais en lo correcto, de IBM. Em, pero sí, ahí estamos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta a todo esto que os estoy contando, que estoy hablando mucho, o algún apunte. Vale, darme un segundo antes de seguir al siguiente punto. Me voy a quitar el jersey. Pum. Vale, ya estoy de vuelta. Em, vale, y ahora viene el último bloque. Me quedan como unas 10 slides, en el que hablamos del ecosistema analítico. O sea, ya hemos visto un poco por qué es importante la visualización de datos, cuál ha sido el proceso por el que ha pasado histórico y ahora en el punto en el que estamos actualmente, lo que vamos a ver ahora es cómo hacer que pase, cómo poder contar una historia útil con datos y visualizaciones que lleve a la acción. Entonces vamos a ver un poco procesos o metodologías, herramientas, habilidades y luego personas, que al final es lo más importante de todo, que siempre haya personas a cargo. Entonces empecemos por el proceso, ¿vale? Em, lo que quiero remarcar aquí, yo creo que lo voy a remarcar mejor en la siguiente gráfica, pero que es un proceso iterativo, ¿vale? Un proceso retroalimenta al otro a medida que vas avanzando en esta cadena de valor, por así decirlo, tú siempre vas a tener que alimentar lo que hayas aprendido a las cadenas o a los puntos anteriores, ¿vale? Entonces, hay como cuatro grandes fases bueno, cuatro o cinco del ecosistema analítico, por así decirlo. El primero es saber qué estás intentando resolver, o sea, definición del problema. Esto es también
entender el negocio. O sea, que tú tengas una cantidad de datos ingente a tu disposición no sirve de nada si no sabes muy bien qué estás queriendo resolver. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que las ventas están disminuyendo en ciertos mercados, que hay productos que no están consiguiendo tener la atracción que queríamos, cosas de este estilo, ¿vale? Entonces o sea, es muy importante que tengas una hipótesis de lo que estás intentando alcanzar, o de lo que estás intentando resolver, más bien, ¿vale? Y ya teniendo eso, sabiendo qué es lo que tú quieres, empieza la recolección de datos. Esta recolección de datos eh, puede venir de muchas fuentes, pero vamos, principalmente, esto también lo vamos a hablar, perdón, esto también lo vamos a hablar el jueves, pero, pero hay muchas fuentes para obtener datos. La primera puede ser APIs o APIs, eh, que simplemente es como que esto, por ejemplo, mi empresa es lo que usa. eh, bueno, no solo usa esto, pero usa muchas veces esto, que es en plan, una API es algo que tú pones, tú mandas una solicitud, una request, entonces, y el sistema API te devuelve información, ¿vale? Con esa request que has hecho. Entonces yo me lo imagino mucho como si tú eres, por ejemplo, tú eres un cliente que vas a un restaurante a pedir una cena, a ti te dan un menú, entonces tú dices, vale, yo con este menú lo que quiero es tomarme unos huevos rotos con jamón o una pizza. Y entonces el camarero, que en este caso sería la API, la API, se iría a la cocina y diría, oye, mira, este caballero ha pedido una pizza. em, Así que dármela. Y luego volvería con tu pizza. Entonces, básicamente, la request o la solicitud en este caso ha sido una pizza. El camarero te abstrae de toda la complejidad que hay detrás de hacer una pizza y te trae la pizza. ¿Vale? Entonces, tú puedes decir, por ejemplo, en el mundo de pagos, cómo funciona es que cuando tú vas a pagar cierta cosa, tú vas con la tarjeta y entonces ahí la pones joder, se me ha ido el nombre. En el, ¿cómo se dice? Para pagar, la maquinita esa para pagar, que ahora no me acuerdo de la palabra. eh, el, El el dat- TPV. sí, justo, TPV o datáfono, gracias Pedro. Perdonar, que ya es tarde. Entonces tú pones esa tarjeta y lo que estás haciendo es mandar una request no es a tu banco, pero es por ejemplo a Visa o a Mastercard. Entonces le dices, mira, yo te estoy mandando esta información que es mi número de tarjeta, te paso también, por ejemplo, el PIN. Y te paso otra información, como es la localidad en la que lo estás gastando, el TPV en el que estás haciendo ese gasto, la cantidad que quieres pedirle a tu banco. Y entonces, Visa o Mastercard o el que sea, lo que hace es, vale, voy a ver que estos datos son correctos, que esta persona dice que es la persona que es, porque, por ejemplo, tienes que meter el PIN y que además tiene dinero en su banco. Entonces, si todos esos checks se cumplen, pues yo le puedo enviar de vuelta al datáfono y darle un OK, ¿vale? Entonces, ese sería, vale, pues en este caso me ha abstraído todo la complejidad financiera para decirme, vale, sí que puedes comprarte estos zapatos, por ejemplo. Pero hay muchos tipos de APIs. Y de hecho, por ejemplo, ahora con los modelos es que no sé cómo se dice en español, pero los modelos de lenguaje masivos, creo que es, muchos funcionan como una API. Al final, tú lo que tienes es, como el ejemplo que os he puesto antes del gráfico que te hace gráficos, que te genera gráficos automáticos con un modelo, pues eso es una API. La API lo que acepta es tu solicitud de un texto. Lo que quiero es que me des las ventas. Por método de pago en Brasil y lo que vemos detrás del capó, lo que sería el camarero en la cocina, sería ese modelo transformando esa petición en texto en una query en Python y luego creando, por ejemplo, una gráfica de barras y mostrándotela a ti. Eso sería un ejemplo de API. Entonces tú puedes tener APIs que lo que haces es pedir datos a ciertas bases de datos externas, por ejemplo. Pero tú también puedes tener bases de datos internas, que estos a lo mejor os sonará como CRM, pero también puede ser, pues en mi caso es los pagos que han ocurrido con un montón de características al respecto. También puedes tener otro tipo de fuentes que sean, pues,
reportes. Yo también uso en mi trabajo a diario reportes que nos envía Visa y Mastercard para poder entender quién a quién hay que cobrarle cierta fee o cierta comisión por unas cosas u otras. Y luego tienes también bases de datos públicas, como es, por ejemplo, hay algunas muy famosas por ahí, pero el Banco Mundial tiene una con mucha información que está muy bien. Entonces, bueno, ese sería tu primer paso, o el segundo, una vez sepas qué es lo que quieres resolver, conseguir la mayor cantidad de datos que te ayuden a resolver ese problema, ¿vale? Y luego vendría la parte de la preparación del dato. Todo esto lo vamos a ver más en detalle mañana, por cierto, pero bueno, la preparación del dato aquí me refiero limpiar datos, que esto puede significar quitar filas que estén repetidas, que te alteran el análisis, o quitar espacios que sean nulos, perdón, espacios, valores que sean nulos, o columnas que tengan muchos valores nulos, que tampoco te aportan mucho al análisis. También está el tema de estandarizar los datos, es decir, que todos, por ejemplo, estén entre 0 y 1 para que no se te dispare eh, sí, el análisis. Por ejemplo, si tú tienes cuentas bancarias y tú tienes el dinero que tiene la gente, pues a lo mejor quieres quitar a los que son muy, muy, muy ricos, que son dos o tres de tu banco, que tienen millones, mientras que el resto de tu banco lo que tiene son en el orden de miles, decenas de miles o cientos de miles. Al final, tú lo que quieres es que estén todos como en una misma distribución, para que sea más fácil que el modelo los entienda, por ejemplo. Otra forma de prepararlos es estandarizando también el formato, por ejemplo, que tú tengas unas fechas que son día, mes y año y otras que son año, mes y día, pues todas traducirlas al mismo lenguaje o al mismo formato. Em, pero vamos, hay muchas formas de hacerlo. Y una vez ya tienes primera limpieza de datos, después de haber cogido los que querías y haberlos limpiado, tú haces esto que se llama EDA, Análisis Exploratorio de datos, en inglés es Exploratory Data Analysis, que es básicamente, vale, todos estos datos que yo tengo, cómo, cómo se relacionan entre sí, ¿vale? Y aquí es, por ejemplo, cuando tú imaginémonos que tenemos una base de datos de clientes o de personas o de estudiantes, digamos, o de deportistas, vamos a decir de deportistas, entonces tú puedes ya analizar cómo se relaciona la altura con el peso o cómo se relaciona la velocidad con la edad, cosas de este estilo que te combina diferentes variables para ver cómo se relacionan entre ellas. O sea, lo que hemos hablado antes del coeficiente de Pearson, pues algo así. Y luego podrías ver también, por ejemplo, que algunas variables son muy parecidas a otras, muy dependientes unas de otras. Entonces, a lo mejor, pues hay una que no te aporta tanto valor y la puedes remover. Y dentro de la parte de análisis también entra lo que es el modelado y los algoritmos, en el que tú aplicas lo que se conoce como el data science o inteligencia artificial para poder ver patrones que no son fáciles de ver con simple análisis exploratorio, sino que requieren de más computación o de incluso de modelos más potentes. Y entonces ya volvería otra vez del tema de visualización de datos, pero este paso sería más el paso del data storytelling, en plan de, oye, mira, ¿cómo te puedo contar yo la historia para que tú tomes acción? Bueno, este paso y este también. En plan, ¿cómo te puedo contar dónde está la oportunidad o el problema para que se tome una acción y se resuelva ese problema? Y en el momento en el que tú esto lo pones en producción, o en inglés deployment, tú ya tienes como un data product, producto de datos aquí. Pero esto puede ser un ejemplo otra vez, bueno, os pongo uno de Adyen, de mi empresa actual, que es que hacen mucho AML, que es Anti-Money Laundering, que es básicamente cómo evitar que se lave dinero por tema de pagos. Entonces, y también se evita mucho el fraude. Entonces, hay modelos, cada vez que tú vas a un TPV que es de mi empresa, y tú haces para pagarlo, al final lo que pasa ahí debajo del capó, en milésimas de segundo se aplica un modelo de data science en el que comprueba ciertas cosas y dice, vale, esto hay un riesgo de
0,1 de que sea fraude, entonces como es un riesgo muy bajo, acepto a proceder el pago. Y luego esto, por ejemplo, te puedes tener otro pago que tiene un riesgo de 0,4 de ser fraude y eso ya es una cosa que elige la tienda, en plan, vale, quiero aceptar, es un trade-off que hacen. Dicen, vale, ¿qué prefiero aceptar riesgo o aceptar conversión? Pues eso ya lo elige cada empresa y entonces nosotros les damos básicamente una métrica que eso va después de un modelo de data science que te dice, vale, pues este es el riesgo que tiene de que a lo mejor tú procesas el pago, pagas a un cliente y luego te das cuenta de que ese cliente no era quien era y de que no has pagado a quien pensabas y que ahora tienes que pagar, o sea, que has pagado uno al fraude, al tipo que te ha hecho el fraude y dos, tienes que devolver el dinero a tu cliente. Em, entonces, eso es un ejemplo de modelo. Otro ejemplo es en IKEA. Nosotros lo que hacíamos era, vamos, mi equipo lo que hacía era yo estaba en el equipo de fulfillment y logística. Entonces, un problema que tenía IKEA, porque un poco así como contexto, en COVID, bueno, antes de COVID, imagino que os sonará IKEA, pero vamos, para los que no os suene, es una tienda gigante de muebles. Cualquier mueble que te puedas imaginar lo va a tener IKEA. Y seguro que hay algunos que lo has visto en alguna casa y sin saber que era IKEA, estabas en un sofá de IKEA. Em, pues antes, históricamente, todo el mundo lo que hacía era ir a IKEA en persona. Y era el modelo de negocio que tenía IKEA. O sea, ellos lo que querían era que tú fueras a la tienda, que te dieras una vuelta por todo el showroom, que te llevaras cosas que pensabas que ni necesitabas, que dijeras, coño, si es que esto vale 5 euros, me lo voy a llevar porque me van a ir fenomenal. Que luego estuvieras tan cansado que te fueras al restaurante, te tomaras unas albóndigas y te fueras a casa después de haber pasado 4 horas en el IKEA. Em, pero cuando llegó COVID, nos encerró a todos en casa y no podíamos salir de casa. Entonces, ¿qué pasaba con IKEA? Que tú no podías ir a la tienda y tú no podías hacer todo el plan que tenía IKEA, por así decirlo. Entonces, esto transformó bastante el negocio y no solo, creo que no solo IKEA, que no IKEA, joder, que IKEA no fue la única afectada, sino que muchas tiendas tuvieron que pensar y replantearse, oye, la gente ya no va a venir tanto, entonces hay que hacer algo para que nosotros vayamos a la gente. Que esto puede ser en los temas de delivery de comida y en mil otros más. Pero en IKEA lo que hicieron fue apostar mucho por el e-commerce, es decir, por eso, porque el cliente vea tus productos online y se los compre y tú se los envíes. Entonces, al principio IKEA no estaba acostumbrado a esto del e-commerce ni a hacer deliveries y perdían muchísimo dinero. De hecho, me contrataron justo después de COVID y yo me acuerdo que cuando empecé en IKEA había muchos contratos cada 15 días. Yo empecé con otros 15 compañeros y a los 15 días entraban otros 30. O sea que estaban creciendo muy rápido para intentar solucionar este problema, entre otros muchos, eh, como de los retos que traía el tema del e-commerce. Y entonces uno de los modelos que nosotros sacamos a producción fue cómo poder evitar entregar aire, por así decirlo, porque al final viene un camión, se llena de cosas, de muebles y tal para distintos clientes y luego ese camión se va y lo entrega a sus clientes. Entonces uno de los retos que había es que era que muchas veces los camiones salían no vacíos, pero salían más vacíos de lo que podían llevar, que a lo mejor estábamos entregando, o sea, no entregando, pero estábamos transportando un 30% de aire o un 40% de aire cuando tú puedes llenar el camión hasta un 80% o algo así. Em, y luego otro problema en logística muy tipo era en plan de poder hacer la ruta más efectiva. Que si tú tienes que hacer entregas a 100 clientes y tienes 5 camiones, cómo maximizar esas entregas para que sean lo más eficientes posibles. Entonces, esto es un par de ejemplos de cómo aplicar modelos avanzados a problemas. Y, y en todo este proceso era muy clave el tema de visualización de datos. De hecho, una forma que vimos en plan, el problema de que no estábamos haciendo los deliveries de forma correcta fue con un dashboard que lo que enseñaba era el número de días que se tardaban en hacer una entrega por código postal. Entonces podíamos ver que había ciertos códigos postales que, em, que, que era muy fácil, que llegaban paquetes pequeños muy rápido, en menos de un día,
pero había otros códigos postales que o bien porque estaban más apartados o bien porque no estaban cerca de una tienda de IKEA, eh, o bien porque había menos pedidos, se tardaban 3 o 4 días, cuando nuestra promesa era que en 2 días lo ibas a tener en casa, por ejemplo. Em, entonces, yo hace mucho que no pido por IKEA, pero me acuerdo que cuando empecé sí que noté que había bastantes problemas. Seguro que ahora les va mejor, ahora que me he ido. Pero vamos, es formas de ver la importancia que tiene la visualización de datos y los modelos. Y luego también cómo explicárselo a la gente. Vale, entonces otra forma de ver este proceso es con la metodología CRISP-DM, que esto a lo mejor os suena de haberlo escuchado antes, pero es una forma de cómo aplicar, cómo solucionar un problema sí, un problema que puedes tener o una oportunidad, cómo poder solucionarla con datos. Y así, esto es como, seguramente si tenéis algún módulo de Data Science, os hablarán de esto en más profundidad, pero es un poco lo mismo. Lo primero es entender el negocio, después es entender el dato, que pasa por el paso de recolectar el dato, de explorarlo, de analizarlo. em, para luego prepararlo para tu modelo. Como podéis ver aquí, hay muchas partes que son de ida y vuelta, bidireccionales, o sea, también para remarcar la importancia de que es un proceso iterativo. Y una vez te has aplicado el modelo, lo evalúas, que esto significa, tú creas de antemano unas métricas de evaluación. Por ejemplo, si tú quieres analizar o predecir o clasificar algo, la predicción normalmente va de la mano de una métrica numérica. Es decir, imagínate, yo quiero predecir cuánto va a costar la vivienda en España en 2030. Entonces, tú lo que estás intentando predecir es un número. Pues entonces tú puedes evaluar ese modelo diciendo, vale, yo al final hay ciertos datos que los tengo aquí de entrenamiento, otros datos son de tipo test. Pues quiero ver en plan cómo de bien he entrenado mi modelo para que esos datos y los que tengo la solución, si mi modelo está prediciendo de manera correcta. Y con clasificación pasa algo parecido. Imagínate un modelo de clasificación em, de un clasificador de imágenes que quiere distinguir entre naranjas que están listas para consumir y naranjas que están podridas y que tienes que tirar. Pues entonces al final tú ahí haces una métrica de evaluación, que hay muchas, para poder ver cómo de bien está clasificando tu modelo. Em, Vamos, hay muchos tipos de evaluación dependiendo un poco de cuál sea el problema que estás definiendo. Y luego ya, el momento en el que tienes unas métricas que crees que están bien, pues ya lo pones en producción y ayudaría otra vez al negocio. ¿Queda claro esta, esta gráfica o este sí, flujo? ¿O hay alguna pregunta? Eso en visualización de datos lo hemos visto ya algo Sí, parecido, Manuel. sí, Sí. perfecto. Entonces eso sonará. Pero vamos, esto es súper típico en Data Science y vamos, es algo que se ve en el día a día. Vale, entonces ya una vez hablado de procesos, vamos a hablar de herramientas que sirven para esto del ecosistema eh, el ecosistema analítico de datos. Entonces, ¿os suenan tecnologías que veis aquí? Me imagino que algunas os sonarán, otras no. Algunas, sí. Bueno, básicamente tenemos herramientas básicas, y lo pongo entre comillas, porque son muy potentes, como por ejemplo Excel o SAS, que son básicamente bases de datos. Luego tienes algunas que son más técnicas, en el sentido que sí que en plan requieren de cierto conocimiento técnico y de entrenamiento. SQL, Python, R, todo esto son idiomas de programación que sirven para analizar y entender datos. Al final, a mucha gente que la recomienda entrar en este mundillo, le recomiendan aprender Python y SQL y llevan años y décadas diciendo que SQL va a desaparecer, no sé qué, pero sigue ahí y sinceramente no creo que se vaya en ningún momento. Em, Luego tienes como herramientas de computación, es decir, que te ayudan a analizar datos a gran escala, y esto puede ser Spark
o BigML, en mi empresa utilizan Spark, que es... ¿quién lo creó? Creo que lo creó Apache. Y es básicamente una forma de analizar datos masivos del orden de billones de filas y tal, y lo hace con computación distribuida. Es decir, que en vez de utilizar un ordenador como el que tengo yo aquí delante, pues utilizo 100 ordenadores y entonces divido los datos entre esos ordenadores para que cada uno haga una computación y que sea más eficiente. Luego tienes perdona, herramientas más relacionadas con data science. TensorFlow en este caso es para redes neuronales, que es todo lo que utilizan ahora los modelos de lenguaje masivos, es decir, lo que está debajo de ChatGPT, eh, Cloud, cualquiera de estas, es una matriz enorme de parámetros. eh, eh, que, bueno, algunas están hechas con TensorFlow, otras no. TensorFlow es de Apache también. Luego también está Scikit-learn, que es más para Data Science o para Machine Learning. Y luego tienes Pandas, NumPy, que es un poco la base de estas. Y luego tienes herramientas de visualización, como puede ser Tableau, Matplotlib, esto es una librería de Python. Nosotros vamos a ver Power BI en este módulo o en esta asignatura. Em, y tienes muchas más por ahí. Pero estos un poco son las herramientas. Luego tenemos también habilidades, ¿vale? Esta gráfica es del libro que os he comentado antes, em, que al final explica muy bien, sí, la importancia de de cómo combinar datos visuals, gráficos, básicamente la visualización y una narrativa. Si tú tienes datos y lo explicas con una buena narrativa, lo que estás haciendo al final es explicar un problema o una solución. Si tú tienes datos y los enseñas con unos buenos gráficos, lo que estás haciendo es enlighten, iluminar el problema. O sea, al final lo que hablábamos antes de que con gráficos es mucho más fácil de entender el, de entender el problema y es mucho más fácil, se evita ese análisis, esa parálisis por análisis eh, y te ayuda a tomar decisiones mucho más rápido. Con una buena narrativa y con buenos gráficos, lo que estás haciendo es engage con tu audiencia, o sea, estás conectando con ellos. Al final, el ser humano lleva escuchando historias desde los principios de los tiempos, que se sentaban alrededor del fuego. O sea, al final les encanta escuchar una buena historia o ver una buena peli, y eso nunca va a cambiar. Y al final, cuando consigues combinar estas tres, lo que consigues es, sí, generar un poco de cambio o que alguien tome acción para solucionar un problema o para aprovecharse de una oportunidad que hay. Eh, entonces, ¿qué habilidades están? Pues en el tema de datos está la programación, ¿no? Saber hacer código, Python, SQL, R, hay mil ahí fuera. Yo os recomiendo siempre empezar con SQL y luego con Python, con eso vas a llegar ya muy lejos. Em, También está la estadística, pues saber un poco de estadística siempre ayuda mucho en este caso. Y luego ya, pues si te pones un poco más técnico, o dependiendo del rol que estés buscando, pero también puedes acabar aprendiendo mucho de álgebra, de cálculo, de temas más numéricos. Con el tema de los visuals, pues está la data visualization, que esto lo puedes hacer o bien con código, como Matplotlib o Seaborn, pero también lo puedes hacer con herramientas o con softwares que ya están generados, que ya están creados para eso y que son bastante de drag and drop. Es decir, que tú mueves o tú eliges qué gráfica quieres y luego eliges qué columnas quieres representar. Y lo bueno es que eso como que rebaja la barrera de entrada, porque no hace falta saber código, lo que hace falta es entender el dato, saber qué dato tengo, cómo es, en plan, qué tipo de dato es un dato numérico, es un dato categórico, es numérico continuo o es numérico discreto, este tipo de cosas, y saber qué gráficos puedo aplicar a esos datos, a ese tipo de datos. Y luego también no caer en trampas.
típicas de pensar que el gráfico más bonito es aquel que está en 3 dimensiones con 7 colores diferentes y tal y cual. Al final lo que quieres es transmitir tu idea, y todo lo que distraiga a la audiencia o al oyente de la que es tu idea es un perjuicio que te estás haciendo. Esto lo veremos también, creo que el jueves, de cómo evitar como cagadas clásicas al representar datos. Y luego está la habilidad de la narrativa, que bueno, es saber comunicar, comunicación efectiva y también el storytelling, que esto yo cuando he estado en alguna presentación que el presentador o la presentadora han sabido en plan enganchar al público, se nota mucho, sobre todo en setups como online, sí, cuando estás haciendo una llamada online, en vez de ser en persona, pues se ve en plan claramente como la persona que es capaz de enganchar al público, pues tiene el chat que está echando humo, la gente participa, y tal y cual. Eso también es una habilidad. No diría que es carisma, sino más bien creo que es saber preparártelo bien, saber cuál es tu público y, y saber cómo contarles una historia que de verdad les afecte o que les toque algo cercano. Hay formas también, hay trucos de hacerlo, que también los veremos. Vale, entonces son, por así decirlo, las habilidades que se necesitan, y ahora caemos con las personas o con los roles. He ido un poco de arriba a abajo, o como lo que sería aquí de izquierda a derecha, ¿vale? No a izquierda del todo, pero sí como a partir de la parte de recolección de datos. Eh, Hay como 3 roles principales en este ecosistema. El cuarto también ayuda, pero es más como el last step de poner en producción. Al final, el primer paso, o sea, bueno, yo creo que el analista aquí es bastante, está en bastantes puntos del camino. Un buen analista es capaz de encontrar oportunidades en los datos, y entonces para eso lo que hacen es decir, vale, aquí tenemos una oportunidad, un problema, necesitamos este tipo de datos para conseguirlos. Y ahí es donde iría el ingeniero, por ejemplo, y le diría, mira, necesito que me consigas esta columna, eh, porque yo sin esta columna no puedo entender el problema, por ejemplo. Entonces el ingeniero lo que haría sería buscar esa columna en la base de datos, y traerla como a la tabla final para poder enseñársela al usuario. Entonces lo que hace un ingeniero de datos básicamente es encargarse de que el pipeline, ¿vale? O pipeline es como es tubería, pero se utiliza data pipeline en el sentido de los datos que tú ingestas, los transformas y luego los cargas en algún otro sitio para que los consuma otra gente. Y que todo ese proceso de ingesta, transformación y carga de datos se haga de forma eficiente. Es decir, que se encargue de limpiar los datos que no están correctos, de que el negocio se refleje de forma verídica a la realidad, y también de hacerlo de forma eficiente, de que no te gastes una millonada cada vez que tienes que correr ese pipeline. Y luego también, obviamente, entender un poco cuáles son las necesidades de tu cliente o de tu usuario final, saber si tienes que a lo mejor hacer un trabajo que tenga frecuencia diaria, horaria, mensual. Si lo que estás haciendo es un gráfico que lo va a ver un analista o alguien que toma decisiones una vez al mes, pues correr ese dashboard una vez al día es una pérdida de dinero y de recursos que no tiene ningún sentido. El científico de datos lo que hace es aplicar esos modelos. Aquí pone predicen el futuro, pero bueno, más aparte de predecir el futuro, lo que puedes hacer es también em, entender cuál es el problema, en plan, por qué estamos teniendo este problema, más que predecir el futuro. Luego, obviamente, puedes hacer predicciones, o también puedes hacer clasificaciones, pero bueno, hoy en día el científico de datos también se encarga de todo el tema de la inteligencia artificial y eso pues ya tiene como 1 millón de distintos casos de uso. Pero bueno, es los que tienen una base muy matemática,
y que aplican álgebra y cálculo a datos, por así decirlo. Analista de datos es aquel que está muy cómodo, está muy cómodo con el análisis de datos, es decir, con tener muchos datos y poder sacar estos tendencias o patrones o encontrar outliers, y que también están muy cómodos con el storytelling. Son aquellos que es casi siempre, o no casi siempre, pero vamos, se comunican mucho con el negocio, están muy cerca del negocio, lo entienden muy bien. Em, em, sí, lo entienden muy bien, entonces son capaces de entender los patrones y de conectarlos mejor al negocio. Y luego el último paso sería diseñadores UX, UI, esto es User Experience, User Interface. Es decir, la interfaz del usuario y la experiencia del usuario son como unos traductores, que lo que hacen es pues imaginaos una página web bonita que, que pueda tener las funcionalidades necesarias para poder enseñar aquello que quiere enseñar al usuario final. Le pondría yo en un apartado aparte a este tipo de rol. Luego también os he traído esta presentación, o sea, perdón, esta slide, que es una foto de Jeff Winter, que básicamente cuenta en plan los diferentes roles que tiene un ingeniero, un científico y un analista, ¿vale? Eh, el ingeniero lo que tiene que estar es muy cómodo con la arquitectura, con la infra, con escalar esto para, por ejemplo, en mi empresa hablan mucho del por 10 en plan, ¿qué pasaría si el año que viene tenemos 10 veces más pagos? Pues todo eso tienes que tenerlo en cuenta para hacer trabajos, cuando digo trabajos, son en plan pipelines que puedan ajustarse a esa escala y a ese crecimiento. Em, También tiene que estar cómodo con la integración en plan para modelos, es decir, para preparar datos, pipelines y limpieza de datos que luego puedan ser utilizados por modelos. El data scientist también tiene que saber hablar este idioma, ¿vale? Vamos, los dos tienen que comunicarse aquí, pero ellos tienen un conocimiento muy avanzado de lo que decíamos antes, de estadística, de álgebra, de algoritmos y de todo este tipo de cosas. Em, y luego tienen que ser capaces también de analizar el dato y de generar insights, pero esto yo lo veo más en el tema del data analyst. Que aparte, pues también se encarga de hacer todo el tema de reporting, es decir, de qué KPI es Key Performance Indicator, básicamente en plan, qué métricas que son las más importantes y queremos estar más encima de. Sí, y luego también estar muy cerca del negocio, del mercado y de la industria, básicamente. Son aquellos que están, eso, constantemente hablando con el negocio, intentando entender qué necesitan o qué no necesitan y cómo conseguirlo. Em, ¿Alguna pregunta con esta imagen? Vosotros, en general, ¿cómo os veis más? Si alguien quiere participar o desmutearse. Vale. Pues nada, me quedan ya, o sea, vamos, quería acabar con este apunte, en plan, aquí tenemos como esto lo he hecho al revés, por cierto. Em, Tenemos esto que es como a lo que estamos acostumbrados, ¿no? En plan, que de los datos conseguimos, los datos nos dan información, que si se consiguen analizar de manera correcta tendremos un insight eh, que nos ayudará a tomar una decisión y, es decir, a llevar a la acción y, por último, a aportar valor a la cadena. Pero hay un punto muy importante ahí en medio, que es que cuando tú tienes el insight, si lo cuentas con una historia, si consigues en plan envolverla en una narrativa,
serás capaz de tomar esa decisión, serás capaz de empujar a que se tome una decisión y se lleve a la acción. Y aquí es donde entra de forma muy importante eh, la narrativa y el storytelling. Entonces, básicamente que no vale solo con diseñar una buena visualización, sino que también es importante saber cómo comunicarlo. Em, em, nos quedan 15 mins. Em, no, no creo que usemos todo el tiempo hoy, pero sí que os quería enseñar una cosa que tengo aquí, que es un ejemplo de, básicamente un ejemplo de data storytelling, ¿vale? Os pongo un poco en contexto. Este tipo se llama Hans Rosling y es un estadístico que hizo un documental para la BBC que se llama El placer de las estadísticas. Eh, sí, algo así. En inglés no sé cómo era el nombre. Pero es un tipo muy famoso que siempre se ha elogiado por lo bien que es capaz de, en plan, aterrizar problemas difíciles en plan, a cualquier persona, como de reducir esa, esa barrera que hay para el resto. Entonces, le voy a dar a play. Si no escucháis algo, decírmelo porfa e intentamos arreglarlo, ¿vale? Decidme si escucháis. ¿Se escucha? No, no los escucho. No se escucha, vaya, vaya. A ver, a ver, a ver. Teach global health. ¿Ahora? Sí. Vale, perfecto. Ya va. Visualization is right at the heart of my own work too. I teach global health. And I know having the data is not enough. I have to show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I've never done before. Animating the data in real space, with a bit of technical assistance from the crew. So, here we go. First, an axis for health, life expectancy, from 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth, income per person, $400, $4,000, and $40,000. So down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubbles show the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe!
And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up. Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you just seen in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involved plotting of 120,000 numbers. Pretty neat, huh? Bueno, pues que no se quería acabar la clase de hoy. Em, epa. La verdad es que me ha parecido, o sea, ese vídeo me encanta, me parece una locura que se haya hecho en 2010, o sea, hace 15 años, hace más de 15 años, y que el tipo al final dice que usa 120.000 data points. Entonces es increíble cómo la cantidad de datos que usa 120.000 en 4 minutos para contar esa historia, que al final hay muchos puntos que están muy bien. En plan, ¿cómo lo cuenta? O sea, al final te pone ejemplos de países en concreto, te habla, por ejemplo, del año en el que él nació en el 48 y te pone el ejemplo de su país, de Suecia, como para que lo humanicemos un poco más y para que, sí, como que estemos más conectados al presentador. Pero vamos, en general es un vídeo mega interesante. También me encanta la parte en la que tiene a China, la bola de China, y la divide y ves la diferencia que es Shanghái con Guangzhou, creo que es otra provincia, pero como, o sea, en plan, en un mismo punto podemos ver la diferencia entre países de una forma tan efectiva. Pero bueno, eso es un poco todo. No sé si tenéis alguna pregunta sobre la asignatura en general, esta clase, la siguiente clase o cualquier pregunta en general. Tenemos 5 minutos. Si no, podemos acabar un poco antes hoy. Vale. Vale, de todas formas, tenéis el foro y también tenéis mi correo, por si queréis preguntar cualquier cosa. Em,
voy a parar la grabación. Em,